aquí en Ciudad U y como decíamos al principio, vamos a hablar de incendios, de los incendios en la provincia de Córdoba. Y una productora española que pone el foco y el ojo en lo que quedó documentado de los incendios. Sobre todo pensando en armar un documental, algo posterior que nos ayude a hablar del cambio climático. Claro, también un lugar donde España se vio muy afectado por esta cuestión de los incendios en los últimos años, ¿no? Bueno, lo vamos a presentar a Leonardo Anselmi, que es de Ecosismedia. A ver si podemos comunicarnos con él. Leonardo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas tardes por ahí. Exactamente. Qué bueno comunicarnos así a la distancia. Y también hablábamos un poco en la redacción la idea de que ustedes a la distancia también tengan esa necesidad de contar lo que está sucediendo acá. ¿Cómo surgió esto en la productora? Bueno, nos encontrábamos rodando algunas imágenes para un documental que estamos terminando en este momento, que lo que hace es evaluar el impacto que está teniendo la producción de alimentos a nivel global en diferentes factores, uno que ustedes acaban de nombrar, que es la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y sobre todo el aumento permanente de la frontera agrícola en detrimento de la naturaleza, en detrimento del bosque, del monte, la selva. Lo que sucedió es que, bueno, cuando estábamos en Punilla rodando todas estas imágenes que nos venían bien y que iban a enriquecer un poco nuestro documental, decidimos comenzar otro más. Que tenga que ver específicamente con los temas del fuego, porque hemos creído que requieren su profundidad. Así que vamos a decir que rodando un documental nació otro nuevo en Punilla y que, bueno, estamos empezándolo ahora en etapa muy embrionaria, pero con muchas ganas porque hemos recabado mucha información en estos últimos meses. Contame de esta información y qué es lo que más te ha impactado siguiendo esta cuestión de los incendios en Córdoba, que es un fenómeno global, pero que aquí le venimos sufriendo año a año y cada vez en mayor aumento. ¿Qué es lo que te impactó? ¿Qué es lo que a ustedes les ha disparado todo este interés por este documental? Sí, la pregunta es clave porque nos llamó tanto la atención, digamos, la información que nos fuimos encontrando que decidimos empezar otro camino nuevo paralelo al anterior. Y es que lo primero que nos impactó es ver que en toda Latinoamérica, en 2022, hubo unos 40.000 incendios forestales, en 2023 hubo 190.000 y cuando nosotros terminamos nuestras investigaciones hace un mes y medio, estábamos en 350.000 en 2024, lo cual va a acabar seguramente más que duplicando el año anterior, que ya era cuatriplicar el otro. Hay factores, evidentemente, que tienen que ver con la sequía y lo climático, que esto favorecen las llamas. Pero lo alarmante es la cantidad de evidencia que hay que muchos de estos fuegos, por no decir la gran mayoría, son intencionados. Y tienen que ver justamente con el aumento de la frontera productiva, no solamente agrícola, también hay intereses mineros, inmobiliarios, pero muy especialmente tiene que ver con producción industrial de cultivos y también con ganado. Leonardo, nosotros veíamos allí un poco imágenes de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y ustedes nos decían, surge otro documental. ¿Ese documental va a recoger todo lo documentado ya? Porque a medida que han ido pasando los incendios, tenemos también registro de cosas que han sucedido en el 2020, en el 2021, 2022. ¿Ese documental va a recoger todos esos años? Sí, a título informativo trataremos de ir lo más atrás posible para poder ver la evolución de los fuegos, cómo funcionó y sobre todo lo que estamos analizando ahora en este momento es en qué se convirtieron los terrenos, los territorios que antes eran montes, selva o bosque después de los incendios. Claro. Porque esto es clave, esto es lo que nos da una serie de respuestas que son inequívocas, ¿no? Lo otro que nos llamó mucho la atención es que no hubo nunca ninguna condena por ningún incendio, por lo menos en Argentina lo que hemos encontrado hasta ahora en jurisprudencia, siendo que sí hubo varios nombres dando vuelta en prensa, últimamente en redes sociales y también gente que ha entrado presa, parece que algunos injustamente, otros probablemente sin la investigación suficiente, pero es clave. Y la otra cuestión que vamos a plantear en el documental también es cuáles son las mejores estrategias de prevención para todo esto. O sea, tener claro esto, por qué sucede. La gente tiene que entender que muchas veces con su forma de consumir, con su forma de comportarte, colabora, digamos, involuntariamente en este tipo de situaciones. Esto es clave. La información debe ser veraz y accesible. Hoy en día, en ámbitos académicos, hay muchísima información,
pero no es accesible. Y un poco también queremos que nuestra función sea esto, ¿no? Un poco narrativa, divulgativa, para que las personas puedan acceder a esto que nuestros académicos investigan. Hay una cosa ahí que te quiero preguntar, esto que estás diciendo, ¿no? Porque parece que también, si bien el tema ambiental está en agenda, por ahí a veces entramos en un tecnicismo ambiental, incluso estas grandes encuentros internacionales para tratar de metas, de contaminación, que bla, 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 a su vez nos parecen muy lejanas de la realidad que vivimos, o que no podemos hacer nada. ¿Cómo hacer que la agenda urgente, la del incendio, la de la frontera ecológica, también tenga esta repercusión, digo, y entender cómo nos está afectando en la vida diaria? ¿Sentís que a veces hay como que están desconectadas lo que pasa en esas convenciones con lo que pasa en el territorio? 100%. Y la verdad que me encantaría tener una respuesta a la pregunta de cuál es la estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta situación de impotencia, se puede llegar a decir, que tenemos a veces como individuos, como civiles? Yo tengo ahí 2 o 3 reflexiones, algunas más políticas, otras más poéticas, si se quiere. Las más políticas es que sí, estoy de acuerdo con que hay una desconexión, diría yo casi un divorcio entre todo lo que es la institucionalidad y lo que sucede en los territorios, lo que pasa en los territorios, lo que ve, lo que mide la gente. Incluso, ni siquiera hablando de los territorios, creo que en las ciudades también. A mí me da la sensación de que estamos en una etapa donde los asuntos que interesan a la gente no se hablan en los parlamentos, y lo que se habla en los parlamentos no interesa a la gente. Entonces tenemos un problema bastante profundo, hay un divorcio bastante profundo entre la política institucional y la política civil. Y luego la parte, como digo, más poética es que me ha tocado estar en muchos, a posteriori, por suerte, pero en muchas catástrofes naturales donde hemos ido a ayudar a los animales, a ayudar también un poco a las personas más damnificadas. Y siempre que me encuentro una historia de salvación ha sido gracias al vecino, no gracias al Estado. Mira. Entonces también hay que tener claro que muchas veces estos mecanismos que se establecen, estatales, que se establecen para trabajar estos asuntos, no tienen en cuenta lo que a la gente le interesa. Nosotros, por ejemplo, veíamos ahí en San Marcos Sierra que a las personas no solamente les dolía el hecho de pensar que se podía quemar su casa, les dolía que se quemara el monte. Sí. Y había un gran debate con los bomberos en si se dejaba quemar el monte, se usaba el monte como amortiguador o no, o atacábamos al fuego en el monte. Ese debate duró 3 semanas. Entonces, también hay que entender que la idiosincrasia, la cosmología de estos pueblos que viven rodeados del monte y la naturaleza, no creen que su casa acabe en el escalón que les pone en la vereda. Es más complejo desde el punto de vista cultural y espiritual, diría yo. Entonces, hay un choque, evidentemente, hay un choque bastante grande, y yo creo que ha llegado la hora de reforzar la organización vecinal y que desde el Estado se refuerce la organización vecinal. Hay organizaciones que ya están empezando a trabajar esto, pero me parece que clave el camino a seguir debe ser este. Leonardo, muchísimas gracias. Esperamos con ansiedad el documental para poder ver todo lo recolectado y también algunas posibles líneas de concientización y refuerzo hacia lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a la distancia y que tengas buenas noches. Gracias, ojalá lo consigamos. Un abrazo. Hasta la próxima, bueno, un abrazo. Qué lindo, linda nota, contacto internacional, y como vemos la preocupación, ¿no?, que llegó esta productora que es española, que va a trabajar sobre lo que pasó en los incendios acá en Argentina.